días a todos. Un privilegio y un gozo poder tener este momento para compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi nombre es Aldo Barceló, el de mi esposa es Anita, y somos oriundos de Chile, y exactamente de la zona y de la ciudad de Pablo Neruda, donde el propio Neruda dice lluvias interminables, y esa es la verdad. A veces son semanas, 15 días, un mes, lluvia, 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 sin parar. Muchos bosques, una zona muy interesante. Pero nosotros iniciamos allí nuestro ministerio pastoral en el año 1976 y a la vuelta de 24 años el Señor nos trajo a los Estados Unidos sin entender demasiado. Y la pregunta siempre fue ¿por qué nosotros, habiendo otros países tan cerca? Y fue una invitación para venir y abrir una iglesia aquí en esta ciudad, en Tampa. Pero como uno no entiende las cosas de Dios, alguien dijo que si tú quieres hacer reír a Dios, muéstrale tus planes. Y la verdad es que uno hace muchos planes y Dios sobre la marcha a veces los va cambiando. Obviamente que lo que Dios hace lo hace siempre bien y es para nuestro beneficio. Así que seguimos después nuestro ministerio pastoral en Carolina del Norte. Finalmente regresamos a Chile y desde el 2020 estamos, según nosotros, radicados definitivamente aquí en la ciudad de Tampa. Así que eso es lo que nosotros pensamos, pero no sabemos lo que Dios tiene realmente planeado muchas veces para nuestras vidas. Sin embargo, una de las cosas a las que Dios nos llama, mis hermanos, es a que nosotros seamos capaces de poder ser buenos mayordomos o buenos administradores de lo que Él nos provee y de lo que nosotros somos. Hay 3 versículos bíblicos que quiero leer en esta mañana y quisiera compartir con ustedes algunas ideas y algunos pensamientos de la palabra del Señor. En Lucas, en el capítulo 16, los primeros 3 versículos nos dicen: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cuando nosotros pensamos, mis hermanos, en la vida, tal como les estaba comentando al comienzo, uno a veces se deja llevar por circunstancias y la administración se va alejando y nos vamos enredando y finalmente terminamos muy lejos de lo que Dios quisiera que nosotros fuéramos e hiciéramos. Posiblemente la forma más estimada que nosotros podemos tener para poder hablar de la posición de un cristiano, y diría de un buen cristiano respecto de los deberes, de los derechos, responsabilidades, pero también privilegios. Porque la vida no solo está hecha de responsabilidades, también hay muchos privilegios. Pero a veces los privilegios nos llevan a descuidar las responsabilidades. Y se nos van por caminos diferentes y nos cuesta un mundo si es que a lo mejor, probablemente en muchos nunca se juntan. Consideremos una de las mejores figuras por las que nosotros podemos considerar esta situación es la palabra mayordomo, mayordomía. Sin embargo, hay muchos que tampoco la entienden demasiado bien, pero ¿qué significa esto de la mayordomía? En nuestro idioma castellano, en español, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que viene del latín mayor, de donde tenemos nosotros nuestra palabra mayor, el más grande, el primero, el hermano mayor, el hijo mayor, es el primero el que llega.
y que tiene también mucha responsabilidad, y de la palabra domus, que significa casa. Ya podemos entonces imaginarnos juntando estas dos palabras qué es lo que verdaderamente puede significarnos. En consecuencia, se refiere al criado mayor o al principal que está a cargo del gobierno o de la administración de la casa. Ahora, la casa no solo representa el lugar físico, sino que también muchas veces cuando se habla de la familia se usa la palabra casa y su casa. Yo y mi casa, no es que la casa, sino su familia. Y muchas veces también la casa se usa en la Biblia para referirse a uno mismo, es decir, a su propio cuerpo, su casa. Entonces decimos nosotros que un mayordomo es un administrador de las cosas de la casa, de lo que él tiene, la economía de su casa, de su hacienda, de sus bienes. En este sentido, entonces, mayordomos, mis hermanos, no es ni siquiera un capataz. Porque la idea de capataz es absolutamente diferente. Tampoco es un superior que se encarga de dar órdenes. No, tampoco es el que está dando las órdenes, sino es que a quien se le ha confiado la tarea de realizar una administración especial sobre bienes, sobre cosas o sobre lo que sea. Ya pueden imaginarse entonces por dónde vamos llevando nuestra reflexión. En este sentido, o más bien, es el sentido etimológico, es decir, básico, que nos da el idioma para poder entender lo que nosotros estamos diciendo, hablamos. Pero, ¿cuál es el significado bíblico que es el que nos interesa en realidad? En nuestras versiones de la Biblia hay diferentes versiones y para este pasaje y otros se utilizan algunas palabras como mayordomo, como dispensador, también como administrador, para traducir una sola palabra griega que se refiere a eso. Es decir, a esta idea, eikonomos. Ya también podemos imaginarnos nosotros ahí otra palabrita que viene de esa, ¿no? La economía. Pero también el ecónomo es otra palabra que utilizamos para referirnos a alguien que está a cargo de poder administrar ciertas cosas, especialmente cuando se refiere a comida o bienes de ese tipo. En el Antiguo Testamento, el mayordomo venía siendo un siervo o un esclavo. Mire, ve. No era alguien que probablemente que tenía desde ese punto de vista demasiados privilegios sociales, sino al contrario, dentro de la escala social se encontraba en el nivel más bajo. Era un esclavo, se le asumía una responsabilidad, pero él ni siquiera tenía la oportunidad de poder usufructuar o de usar de los bienes que estaba administrando. Porque era un esclavo, lo hacía para su jefe, para su amo. Supervisaba los asuntos de la casa, de las propiedades que no eran suyas, sino las que le habían encargado. En el Nuevo Testamento, sin embargo, especialmente en las parábolas, porque el Señor Jesús es el que usa mucho esta expresión, también era un esclavo o un siervo, el ecónomo o el doulos, ¿ya? El doulos, el que servía, y se usan indistintamente para referirse exactamente a lo mismo. Es un siervo, es un esclavo, es un encargado de los asuntos de su Señor. De acuerdo con todo esto, mis hermanos, que hemos tratado de decir, de hilvanar, un mayordomo no es un dueño. De tal manera que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos como mayordomos, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Somos llamados a administrar lo que se nos ha concedido, lo que se nos ha prestado, lo que tenemos, pero no es precisamente para nosotros. La tarea de administrar los asuntos que se nos han confiado, de manera que un mayordomo siempre ha de tener. Y aquí tenemos nosotros que pensar como cristianos, nosotros, yo, usted, tenemos un amo a quien tenemos que rendir cuenta. Es decir, no es una opción, no es sí o no.
O si yo quiero o no quiero, o me place o no me place, o en qué momento. No, tenemos un amo a quien tenemos que rendir cuenta. Tenemos una misión que desarrollar, es decir, una tarea, entender específicamente qué es lo que Dios quiere. Y aquí es donde hago un paréntesis, porque una de las observaciones es que nosotros somos muy malos para recibir las órdenes. ¿Se ha dado cuenta? Muy malos. Y como somos malos para recibir, para acatar las órdenes y entenderlas perfectamente, entonces no se entiende demasiado la misión que tenemos que desarrollar. Pero finalmente hay una ocasión, es decir, hay un momento, aunque nosotros no queramos, nuestro dueño, nuestro amo, nos va a llamar para poder rendir cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que te di. ¿Dónde están los resultados? Muéstramelos, dímelos. Desearía que consideremos en el día de hoy por lo menos 5 puntos, mis hermanos, en relación a nuestro tema. Primero, ¿quién es nuestro amo? ¿Quién es el mayordomo? ¿Cuál es la economía? ¿Qué le puede pasar a un mayordomo? Y finalmente, ¿qué se espera de nosotros como mayordomos? Pensemos en el amo. En nuestro texto, en el versículo 1 dice, había un hombre rico. Obviamente que este hombre rico está haciendo referencia, según el contexto, a Dios. Acordémonos que se trata de una parábola, de tal manera que no es algo efectivamente cierto, sino una forma, una manera literaria de poder enseñarnos una verdad que es mucho más superior a lo que aquí se está diciendo. En el capítulo anterior, el Señor narró la parábola del hijo pródigo, que se encargó de malgastar absolutamente todos los bienes de la hacienda y lo hizo de manera perdida. En otras palabras, el hijo que fue un mal administrador, el Señor sigue exactamente desarrollando la idea de la administración o de la mayordomía integral en nosotros. Fue un mal mayordomo. ¿De quién? De los asuntos de su padre. Claramente allí el padre se refiere a Dios, es la figura de Dios. Y más adelante, en el mismo capítulo 16, en los versículos 19 al 31, encontramos que el Señor narra el caso del rico y Lázaro. Es decir, sigue exactamente con la idea. El rico dice que se vestía de púrpura y lino fino y que cada día hacía banquetes con esplendidez. En otras palabras, un disipador también, un mal mayordomo, una mala administración, tenía bienes, pero no sabía qué hacer con ellos. Entonces se ocupaba de esa manera. Era la forma como vivía. De otro modo, el hombre rico que hizo una mala administración de la vida que Dios le había confiado. Hermanos, Dios a nosotros nos ha confiado nuestra vida. Y nuestra vida es algo precioso, es algo valioso porque Dios la dio. No es que a nuestros padres se les antojó que nosotros naciéramos, no, es Dios quien permitió que nosotros naciéramos. Y en ese sentido tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos de la vida que tenemos de este cuerpo, cómo lo usamos. En nuestro pasaje tenemos un mayordomo que administra mal los asuntos que el Señor le había encomendado. Muy mal, malísimo, por decirlo de alguna manera. Y en los 3 casos mencionados hay una clara, por supuesto, referencia a Dios, quien es el Señor, y nosotros como administradores. El Padre, en el caso del hijo pródigo, el hombre rico, en el caso de nuestro pasaje, y directamente Dios, quien llama a cuentas al rico. Hermanos, Dios es el Señor de la casa. Dios es el Señor de la casa. No somos nosotros los señores de la casa. No es mi casa, ni son mis cosas, ni es mi familia. Es lo que nosotros tenemos que administrar. Pero claramente el dueño absolutamente de todo, si somos consecuentes con la Biblia, es Dios. No es otro. De tal manera que en este sentido, cuando se estudia el tema de la mayordomía, estamos hablando de la vida, del tiempo,
de los talentos, del dinero, de las posesiones, de las oportunidades. Bien decía el filósofo que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque las oportunidades, aunque nosotros las queramos repetir y las circunstancias las queramos repetir y los hechos los queramos repetir, nunca va a ser exactamente igual. Lo que pasó, pasó. Nunca más se va a volver a repetir exactamente parecido, probablemente, si es que se da una oportunidad, pero nunca es igual. De tal manera que, en ese sentido, lo sobresaliente es que todo se origina en Dios. ¿Hay algo que no venga de Dios, que no proceda de Dios? No, todo Dios lo permite. Todo se origina en Dios, todo se vincula con Dios y para todo se depende de Dios. Y también es Dios a quien tendremos que rendirle cuentas. ¿Sí? A veces le tememos más rendir cuentas a un jefe que rendirle cuentas a Dios. Esto me recuerda muchos años. Trabajaba como profesor, que es mi profesión, y estábamos discutiendo en un consejo de profesores. Y era acerca de un grupo de alumnos que habían hecho algunas fechorías importantes y todos tenían una opinión al respecto. ¿Qué le vamos a decir a los apoderados? ¿Cómo vamos a responder a esto? Miren lo que pasó. Un sinfín de cosas. Y puedo recordar a uno de los colegas, un señor ya de cierta edad, y él dice, se paró y él dice, colega, yo quiero llamarlos a la calma. Y quiero decirles una cosa importante en el día de hoy, según yo. Si ustedes quieren la toman, si no, no. Y estoy hablando de un colegio cristiano, un colegio bautista, de mucho prestigio. Y él dice, a mí no me importa lo que diga el apoderado, no me importa lo que diga el padre, no me importa lo que digan los vecinos. A mí lo más importante, lo que más me importa es que Dios nos está mirando y que Él sabe todo lo que está pasando. Entonces no busquemos formas de adornar las situaciones porque a Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Y en algún momento Él nos va a pedir respuesta acerca de lo que nosotros hicimos o de lo que dejamos de hacer. Recordemos, mis hermanos, algunos textos bíblicos. ¿Por qué es necesario, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a un jovencito que lo está iniciando en el ministerio pastoral? Y él le dice, porque es necesario que el ministro sea irreprensible como administrador de Dios. Es necesario. Irreprensible, como administrador de Dios. No le dice administrador ni de las cosas, ni administrador de la iglesia, ni administrador de bienes, ni nada, de Dios. Y eso es absolutamente para todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en primera a los Corintios, él dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y agrega, administradores de Dios. Vuelve a repetir exactamente la idea porque el apóstol tenía claro en su mente y en su corazón que nosotros administramos para Dios. No administramos para nosotros ni para vivir mejor. Ahora, si tangencialmente podemos vivir mejor con la administración que estamos haciendo, fantástico. Pero no es el objetivo final. Cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No como la multiforme gracia mía, no como a mí se me antoja, sino de acuerdo a la multiforme, una forma tan múltiple, tan grande, tan extensa, pero que depende de Dios. Ahora bien, dice también el apóstol Pablo, estaba con esto, pero por donde no se usa, disculpen. Ahora también dice el apóstol Pablo también a los Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones,
Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Claro, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia sus preceptos, ni cambia lo que nos manda, ni cambia lo que Él está dictaminando cada día para que nosotros podamos realizar. Dios, que hace todas las cosas. En todos estos pasajes y en muchos otros que obviamente pudiéramos nosotros mencionar, todo se centraliza en Dios. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Por una razón bien sencilla. Porque Dios es el dueño de todo. Yo le pregunto, ¿qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es mío? A veces es un decir, pero no es verdad porque todo es de Dios. Y así como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Y en un momento tenemos y en otro momento puede que no lo tengamos. Pero todo lo que el hombre tiene lo da Dios. El hombre no es nada en sí mismo. No tiene nada en sí que tenga un gran valor. ¿Cuál es mi valor? A lo mejor a ojos míos o a ojos de los demás puede que valga algo. Pero a los ojos de Dios, ¿cuál es el valor que nosotros tenemos? Con sinceridad siempre nos creemos mucho más de lo que Dios realmente dispone. Cuando estamos en esos dilemas, sería interesante poder escuchar la voz de Dios. Pero pensemos en el mayordomo. En el mismo versículo encontramos, dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Tenía un mayordomo, es decir, había buscado a alguien que administre las cosas suyas. De igual manera, se puede decir acerca del creyente en Cristo, en este mismo momento, desde el mismo momento, de la conversión, cuando nosotros recibimos al Señor, se nos encomienda una tarea de mayordomía. Es decir, nos convertimos en administradores conscientes de lo que Dios nos está dando. Conscientes debería de ser. Dios quiera que de nosotros se pueda decir en algún momento, como se recuerda el caso de Moisés, la persona de Moisés en Hebreos capítulo 3 y versículo 5. Dice que fue fiel en la casa de Dios, y escuche bien, como siervo. Es decir, como siervo, como esclavo, porque a pesar de que él era una persona importante, no se creyó con prerrogativas especiales, sino al contrario, reconoce lo de Dios. En nuestro caso, como creyentes, se espera que nosotros seamos fieles como buenos administradores de toda la economía que Dios nos ha encargado. Pero, mis hermanos, hay algo importante. Pero, siempre el pero, ¿no? Cuando alguien nos está diciendo pero, entonces ahí es donde tenemos nosotros que frenar o parar un momento. Pero, como siervos del Señor. ¿Se podrá decir de nosotros como siervos del Señor? Cuando se nos habla de mayordomos, de administradores, no se habla exclusivamente de pastores o de ministros, o de quienes tienen una responsabilidad en ese aspecto. Todos somos administradores de algo que Dios nos ha confiado. ¿Qué es lo que te ha confiado Dios a ti? Cada uno, y cuando dice cada uno, esto incluye a todos, es decir, a laicos, a todas las personas. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero en el punto 3, pensemos ahora en la encomienda. ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado? La encomienda. Había un hombre rico, dice, que tenía un mayordomo, y este fue acusado de disipador de sus bienes. Preguntémonos un momento, en algún momento nosotros, ¿habremos sido disipadores de los bienes que Dios nos ha dado? ¿Habremos malgastado algunas de las cosas que Dios nos ha entregado? ¿Hemos desperdiciado oportunidades que Dios nos ha entregado? ¿Bienes, malgastado bienes, nada más que por capricho? ¿Haciendo mala administración de la economía? ¿Y de qué nos hablan estos bienes? ¿Qué aplicación podría tener para nosotros en nuestra vida cristiana? Equivalen, mis hermanos, a los talentos
del que habla el Señor en una de sus parábolas. ¿Cuál es el talento que tú tienes? Cuando Moisés estaba dubitativo frente al mandato de parte de Dios, hay una sola cosa que le dice Dios a Moisés y le pregunta algo interesante: ¿qué tienes en tu mano? No le dice, mira los bienes, no le hace todo un listado acerca de cosas. Mira tus capacidades, mira que te criaste donde Faraón, mira que tú sabes hablar egipcio pero perfectamente, mira la educación que recibiste. No, absolutamente nada. Dios le hace una pregunta muy sencilla: ¿qué tienes en tu mano? Y lo único que tenía en su mano era una vara. No tenía absolutamente nada más. Pero eso usado en las manos de Dios va a rendir un tremendo fruto para Dios como administrador. Hay 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, dice el pasaje. Y el Señor preguntó, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Y la pregunta es, ¿qué hay? Y alguien con un poco de duda le dice, pero maestro, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para toda esta multitud? Ordénenlo, pónganlos allí para ver qué es lo que hacemos. Yo creo que a ellos nunca se les pasó por su mente lo que iba a ocurrir. Y el texto, el pasaje nos dice que empezaron a repartir, y eso nunca se acababa. Y al final, cuando hacen la recolección para que no quede nada, ¿cuánto sobró? 12 cestas, dice, 12 canastos. 12 canastos sobraron de todos esos miles de personas. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Es decir, ustedes también van a tocar. Simplemente lo que se tiene, administrarlo de acuerdo a los principios de Dios. Dios se va a encargar también de que sobre para nosotros. Los talentos. Estos talentos vienen a representar todo, absolutamente todo lo que es la vida del creyente. Todo. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo. Su profesión, su sexo, porque Dios va a usar indistintamente a hombres y mujeres, pero a hombres los va a usar de una manera y a mujeres probablemente de otra. ¿No? Dios solamente lo sabe. Pero todo. Los recursos, no todos tienen los mismos recursos, pero aunque sean pocos, puestos en las manos de Dios. Partiendo, mis hermanos, con la propia vida que pertenece a Dios en su totalidad. Toda nuestra vida, no parcializada. ¿O ignoráis que no sois vuestros? ¿O ignoráis? Nos dice el pasaje bíblico, el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Mis hermanos, gloria a Dios, qué maravilla. Dios nos compró. ¿Qué valor tenemos nosotros? ¿Qué valor tengo yo? Y sin embargo Dios pagó para mí. ¿Para qué? Para que yo sea un administrador suyo. Es decir, me ha puesto en un espacio, en un lugar de privilegio para poder administrar sus cosas. El cuerpo, el tiempo, las habilidades, las posesiones, todos los bienes que el Señor nos ha encargado para administrarlo. Y todo esto nosotros lo tenemos. Todo esto está en nosotros. ¿Y sabe una cosa? Que Dios va a llegar un momento en que nos va a pedir informe de eso. Los recursos están. ¿Cómo los administramos? En una oportunidad, después de un terremoto, bueno, ustedes saben, Chile es un país muy sísmico y ha habido en la historia terremotos muy grandes, pero tremendos, muy devastadores y destructores. Y uno de esos terremotos que ocurrió en la zona central, en la ciudad de Santiago, destruyó varios templos. Y el templo donde asistí, de la iglesia donde asistía mi mamá, cayó completamente. Entonces empezó todo un proceso de reconstrucción, de remodelación, etcétera, etcétera. Y un día, cuando ya llevaban más de la mitad del trabajo hecho, no había recursos. No hay recursos. No tenemos plata, se acabó la plata. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿A quién se la vamos a pedir? Y el pastor, un señor ya de edad, él viene y dice, mis hermanos, tengo una buena noticia para ustedes. ¿Sí? Mire todo lo que nos falta y tenemos la plata, tenemos el dinero.
Y toda la gente, ¿ustedes no están contentos? Sí, pastor, estamos contentos. Un aplauso, un aplauso. Bueno, ¿y dónde está la plata? ¿En los bolsillos de ustedes? ¿En los bolsillos de todos nosotros? Lo único, los recursos estaban, había que administrarlos de manera adecuada y efectivamente ahí estaban los recursos y rápidamente se pudo terminar todo lo que tenía sin pedirle absolutamente a nadie, sino de la sola congregación. Es que, mis hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Pero nosotros somos malos. Ahí está el problema. Dios es buen administrador, nos da recursos, sí, pero nosotros somos malos administradores, somos terribles. Entonces, por eso es que tenemos que llegar a un momento en que le vamos a rendir cuentas a Dios. Y eso tiene que no solo mantenernos expectantes, sino también preocupados, y más que preocupados, porque la preocupación no ayuda mucho, ocupados. Ocupados en hacer la mejor administración. ¿Qué le puede pasar a un mayordomo? Y aquí nos preguntamos, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué te puede pasar a ti? ¿Qué me puede pasar a mí? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Y la pregunta muy sincera de parte de este hombre era, ¿y qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Versículos 2 y 3. ¿Qué haré? Yo no sé qué es lo que se puede hacer. Si Dios nos llega a pedir cuenta es porque ya es el último momento. La gran verdad que resalta en estas palabras es la posibilidad de perder lo que Dios nos ha encomendado. De perder no solo la responsabilidad, sino de perder los privilegios que Dios tiene para nosotros si es que somos mayordomos adecuados. Que el privilegio que se nos ha concedido sea quitado es una cosa terrible. Me imagino que es como cuando a alguien lo despiden de un trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué haré? Si esta es la fuente de la cual yo vivo. Son momentos angustiantes, son momentos terribles. Imagínense respecto de Dios. Este es el riesgo que corre un mal administrador de los dones que Dios le ha entregado. Dios es quien tiene la atribución de quitar aquello que nos queda aún siendo malos administradores. Cualquier talento, cualquier mal usado, incluso hasta la vocación ministerial, corren el riesgo de perderse. Nada es eterno porque nada es nuestro. Acordémonos de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Usted se acuerda muy bien. Hicieron mal uso de lo que Dios les había dado para administrar. Hicieron mal uso del huerto. Miraron lo que no tenían que mirar y perdieron. Fueron echados de allí. Es decir, se acabó la posibilidad de seguir administrando. Nabucodonosor hizo muy mal uso, por ejemplo, de sus facultades intelectuales. ¿Y qué hizo Dios? Lo desquició y lo mandó a vivir con las bestias. Es decir, perdió sus habilidades. ¿Por qué? Porque las estaba administrando para su beneficio, para su bien y para su grandeza, no para Dios. Sansón, a quien se le dieron tremendas fuerzas y tremendas posibilidades con un objetivo, derrotar a los filisteos. Sin embargo, él usó mal todo lo que tenía, incluso esa tremenda fuerza. No honró con ello a Dios. ¿Y qué pasó? Dios se la quitó. Es decir, nada es eterno. Si todo es de Dios, Saúl hizo mal de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó su espíritu. Y ahí tenemos a un rey medio loco, sin saber ni siquiera lo que hacía, atentando contra la vida de otras personas. Judas hizo mal del apostolado. Dios lo llamó como uno de los apóstoles con los mismos privilegios de los demás para que administrara esa oportunidad. Y sin embargo lo hizo mal, vendió a su maestro. Y sabemos nosotros el resultado, absolutamente. Ananías y Zafira hicieron mal uso de sus vidas y del ministerio que podían haber desarrollado. Aparentaron lo que no eran. ¿Y qué hizo Dios? No solo les quitó los bienes, sino que les quitó la vida. Mis hermanos,
Es peligroso que nosotros aceptemos la mayordomía de Dios y luego la descuidemos. La responsabilidad nuestra desde el momento en que tenemos a Cristo en nuestro corazón es simplemente ponernos en las manos de Él para administrar todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué se espera de nosotros como mayordomos? Preguntémonos qué se espera, qué es lo que se espera. En primer lugar, que seamos hallados fieles. Mis hermanos, es simple. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esa es nuestra responsabilidad. Ahora, que su trabajo sea de buena voluntad. Que lo que Dios nos ha permitido hacer, lo hagamos de buena voluntad, no por obligación, no por una carga. Uy, ya lo tengo que hacer otra vez. Oh, llegó el tiempo de ir a la iglesia. Uy, cómo me quisiera quedar. No. Pero ¿qué van a decir los hermanos? Entonces buscamos otro tipo de excusas para asistir, pero nuestro corazón a lo mejor está muy lejos de la realidad de la adoración a Dios. Y en ese sentido somos muy malos administradores. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero agrega, si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si lo hago de mala voluntad, es problema mío, no es problema de Dios, porque ya nos encargó la comisión. Nosotros tenemos el deber de hacerlo y Dios quiera que lo hagamos de buena voluntad, con buen corazón, con un tremendo ánimo para servir a Dios, poniéndonos nuestros recursos a su alcance y poniendo nuestra vida para poder administrarla de la mejor manera para la gloria de Dios. ¿Qué se puede esperar de nosotros como administradores? Finalmente, mis hermanos, cuando Dios nos llame, hay dos posibilidades de respuesta de parte de Él. Cuando nos pida cuentas, bien, buen, siervo y fiel. Y observe lo siguiente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es que no es que Dios nos entregue necesariamente mucho. Mira, sobre lo mucho, a este que le di tanto, a este le voy a pedir más cuenta. No. Es simplemente sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La recompensa de parte de Dios siempre es mayor a lo que nosotros pensamos, esperamos o nuestras expectativas. Pero bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y enseguida dice, entra en el gozo de tu Señor. Y mis hermanos, ese gozo no es temporal, gloria a Dios, es un gozo eterno por toda la eternidad. Eso que ni siquiera nosotros podemos entender. ¿Qué será la eternidad si nosotros no conocemos nada que sea eterno? Ni luces de eso, por toda la eternidad viviendo con el Señor. ¿Y cuál es la razón de poder lograr eso única y exclusivamente si somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Que Dios nos bendiga, que nos permita ser los mejores administradores. Y olvídese, pero por ningún motivo, que lleguemos a escuchar mal siervo. ¿Sabías que yo era alguien que podía recoger donde tú no sabes? Eso lo fuera. Eso sí que sería terrible. Pero no me cabe la menor duda, mis hermanos, que nosotros poniendo nuestras habilidades a su servicio, mi hermano, su profesión, lo que usted sabe hacer, sus relaciones, todo lo que tiene, poniéndolo en las manos de Dios, vamos a recibir esa bienvenida. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por este tiempo. Y gracias infinitas porque tú eres tan bondadoso. Porque tú, Señor, a ti te ha placido que nosotros podamos ser administradores. Simplemente. Enséñanos a hacerlo de la mejor manera posible y poner nuestras vidas a tu disposición cada día. Te alabamos, Señor. Y gracias, porque queremos sin duda escuchar esas palabras
bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La gloria para el Señor. Gracias, mis hermanos.